revisar y madurar agendas de fondo. De hecho, se recuerda en el libro cómo fue el proceso de la iniciativa de modificación del canon minero, ¿no? Tanto en términos de porcentajes como su distribución, el de madurar agendas relacionadas con la institucionalidad ambiental. En ese momento, o al inicio del grupo de diálogo, no existía el Ministerio del Ambiente, no existía el SENACE, en fin, la institucionalidad que hoy día podemos identificar y reconocer, ¿no? Y el libro plantea su trabajo alrededor del grupo de diálogo, enfocado en realidad más a cómo fueron evolucionando las relaciones entre los actores del grupo, ¿no? Plantea una serie de enfoques que tienen que ver con el diálogo deliberativo, que es precisamente el eje de la propuesta, y se pregunta en qué medida o cómo fue posible el surgimiento del grupo de diálogo y en qué medida ha sido posible un diálogo deliberativo, es decir, un diálogo que no solamente apele a ideas, a la racionalidad comunicacional, sino también a la ética y a los aspectos más subjetivos, afectivos, emocionales, ¿no? El libro entra a identificar esos procesos, también en el contexto, o analizados también en el contexto de la minería, los conflictos, ¿no es cierto?, en el país. Analiza en perspectiva de cómo la dinámica de la actividad minera y el proceso del grupo de diálogo han ido en paralelo y afectándose de una manera mutuamente. Se centra también o plantea una lectura de cómo el grupo se ha estado vinculando alrededor de los conflictos, específicamente el de Tía María, sobre todo en la crisis de 2011 y 2015, recién salió para la última crisis que tenemos ahora entre manos, que permite justamente ampliar la perspectiva de ese proceso, ¿no? Que ciertamente es un proceso conflictivo que ya tiene más de 10 años. Si no lo recuerdo, Rolando fue registrado por primera vez el caso en agosto de 2009 en los reportes de la Defensoría. Algunas observaciones, entonces. Primero, que el libro constata, y eso es interesante el dato, ¿no?, que efectivamente había una práctica de diálogo deliberativo que se traduce en niveles de empatía, en niveles de cordialidad, ¿no?, entre sus miembros. Hay un dato interesante que señala que más o menos el 90% de los actores entrevistados con propósito de esta publicación refieren de haber mejorado sus niveles de empatía, de tolerancia, ¿no?, y incluso muchos de ellos de haber cambiado de perspectiva respecto a sus posiciones iniciales, lo cual eso es yo diría, algo contracultural respecto a lo que ocurre en el país en términos generales, ¿no? 90% de posibilidad de cambio de las personas respecto a sus afectos y sus perspectivas es un dato no menor, creo, ¿no?, que nos muestra la publicación. Luego que el proceso del grupo de diálogo ha permitido generar redes dialógicas, ¿no es cierto?, tanto a nivel estratégico para impulsar iniciativas de cambios institucionales, pero también experiencias que han permeado a nivel regional, ¿no?, a nivel de, por ejemplo, el grupo de diálogo de Áncash, en Arequipa también hubo iniciativas en ese sentido, pero incluso a nivel latinoamericano, ¿no? Existe el grupo de diálogo latinoamericano que ha sido inspirado por la experiencia del grupo de diálogo y obviamente por la especial inspiración de José Luis, ¿no? Algunas cosas que quizás me hubiera gustado ver, que yo sé que en un libro no se puede hacer todo y la rica experiencia del grupo de diálogo no se puede contener todo, pero quizás para unas próximas ediciones o unas próximas publicaciones. Por ejemplo, la riqueza de la intervención del grupo en términos, en el caso Conga, ¿no?, para, digamos, desescalar los niveles de violencia que existían, ¿no? Y que se generó como decía, un entramado invisible alrededor de ese caso para contribuir a su desescalamiento. Esta es una investigación muy en serio. Me parece que combina bastante bien tres componentes que ambos autores los han desarrollado con precisión, con justeza. Por un lado está el de la reflexión teórica. Como ha señalado bien Javier, no son muchas las investigaciones en las que se coloca el objeto de investigación, las apreciaciones, la experiencia en un marco teórico donde se pueden ver referencias a autores consagrados, a teorías
muy ricas, porque además estas aproximaciones a la realidad, cuando no vienen enmarcadas en categorías conceptuales, se empobrecen y son poco útiles, son en realidad apreciaciones, ocurrencias bastante fugaces. Es muy importante entonces situar el objeto de la investigación dentro de ese marco de referencias teóricas. El segundo componente que me parece destacable en el libro es el testimonial. Es un libro que en gran parte de esta historia Marina ha participado. Los que estamos aquí hemos conocido a José Luis López y seguido su enorme esfuerzo por abrir este espacio. Hemos sido también parte de ese espacio en algunas ocasiones y visto directamente cómo personas o personajes de distintas procedencias decían sus opiniones en un ambiente de total libertad. Podrían haber en algún momento tensiones respecto de perspectivas distintas, pero nada que agregara completamente el espacio, porque además estaba garantizado por una persona o un personaje como José Luis, que era el sujeto confiable del grupo y del espacio mismo. De modo que lo testimonial tiene la utilidad no solamente de recoger la historia, de graficarla, sino también de generar una memoria que me parece muy importante para el futuro. Es decir, estos espacios no son usuales, son espacios más bien excepcionales. Y cuando se logran construir y durar durante tantos años, esa huella hay que recogerla y ponerla en un libro para que perdure, para que las lecciones que se obtuvieron allí puedan fecundar en generaciones siguientes, pueda tomarse como un referente, y creo que esa experiencia del grupo de diálogo minero fue efectivamente una experiencia, y es aún una experiencia muy rica y muy aleccionadora. Y el tercer componente que también me parece importante es el de la utilidad práctica. Es decir, estas reuniones no eran solamente de conversa, eran unas reuniones con propósitos muy específicos. No se divagaba, se iba con ideas claras para compartirlas con los demás, y en ese sentido producían también efectos, ¿no? Efectos muy prácticos en la vida de cada quien. Pero también en democracia el diálogo ha tenido en nuestra historia algunas experiencias más bien periféricas, ¿no? El diálogo ha estado muy teñido de ideología en algunos casos, y en otros no ha sabido conectar con los estratos del poder para poder influir en él. Porque el diálogo no equivale a la conversa amical, el diálogo tiene una intencionalidad. No es necesariamente la intencionalidad de los procesos de diálogo constituidos por la voluntad de las partes para resolver conflictos, pero sí, en ese diálogo que entablamos para discutir temas que nos conciernen a todos, voy efectivamente con una idea sobre las cosas y estoy dispuesto a aceptar reunirme con otros, a modificarla, a enriquecerla, a cambiarla, a rehusarme a modificarla también, y a confrontar y debatir y argumentar, etc. Ese es el proceso deliberativo. Javier se refería a Habermas, y justamente en una comunidad de hablantes, en nuestro caso heterogénea, no homogénea como la que pensó Habermas, la idea es que prime el mejor argumento de que se pueda tener la libertad para poder decir lo que uno piensa sin que eso traiga consecuencias nefastas para quien las dice. Entonces, la historia del Perú podríamos decir también que es la historia de los diálogos interrumpidos o de los diálogos no iniciados. Y cuando uno piensa en esto, inmediatamente se le viene a la cabeza los golpes de Estado, porque los golpes de Estado, claro, son el ejemplo más explícito, ¿no? Pero hay otros que se mantienen, algunas veces de forma soterrada, otras veces de más manifiesta, como por ejemplo el machismo o el racismo. Dos formas de comportamiento, dos patrones culturales tan enraizados en la conciencia de la gente que anulan completamente el diálogo. El machismo y el racismo buscan la subordinación, buscan el sometimiento de las personas, y en ese sentido anulan cualquier posibilidad de diálogo. Quienes discriminan, además en las sociedades tan desiguales hay una capacidad discriminatoria muy grande, terminan generando un discurso y una acción hegemónicos donde hay un conjunto de personas que pagan sin duda el precio de no tener el mismo poder o de no estar equilibrados en el poder. Un espacio de diálogo en el que no se busca acuerdos es una pérdida de tiempo. No lo creo. Yo creo que el modelo de diálogo
que desarrolló el grupo de diálogo minero tiene la ventaja de la distensión. No tenemos el apuro de llegar a un acuerdo, ni la presión por alcanzar y defender nuestros propios intereses. De manera que estamos un poco más sueltos, más libres para poder decir las cosas que pensamos. Y en ese sentido hay la segunda ventaja de la creatividad. Si yo no tengo esa presión, entonces estoy más abierto a arriesgarme a interpretar las cosas de una cierta manera o a abrir más los oídos y la atención para captar aquello que me están diciendo. Pero no es cierto que nadie se llevara nada a casa después de esos diálogos. Yo creo que cada quien tomaba nota en su cuaderno, repasaba enseguida en su casa y las decisiones o las acciones de poder posteriores estaban fuertemente influidas por lo que ocurría en ese espacio. Realmente para mí revisar el libro ha sido, me ha llevado a una reflexión muy personal, ¿no? Yo debo comentar que empecé mi vida profesional en el 2001 como practicante en una ONG, de cuyo director recuerdo mucho que siempre andaba muy ocupado y con un semblante como de que siempre está procesando alguna idea en su cabeza, ¿no? Recuerdo con mucho agrado esto. ¿Por qué? Porque la ONG fue labor, el director era José Luis, y me llevé de un corto tiempo que estuve ahí una gran lección que me ha acompañado los siguientes 17 años de mi vida profesional, que justamente la he armado alrededor de industrias extractivas y gestión social, que es mi tema y soy uno de estos conflictólogos que han surgido a lo largo de los años, ¿no? ¿Y qué es eso que yo aprendí? Y esa fue mi primera experiencia profesional, ¿no? Es decir, en esa ONG y con esa persona que también retrata este libro, ¿no? Me llevé una gran lección y ese es el tema del diálogo, de la escucha, de la articulación, de la necesidad de un mensaje legítimo, ¿no? Alrededor del cual construir ciudadanía de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué quería yo contar esto? Porque la lectura del libro para mí ha abierto este camino, como decía yo, alrededor de mi propia vida profesional, alrededor de este tema tan complejo que es la industria extractiva, ¿no? Yo he venido acompañando grandes proyectos de inversión como los extractivos en Perú, en América Latina, desde el sector privado como desde el Estado, y leyendo el libro he intentado hacer recuento de, ok, hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 17 años que yo he ido creciendo como profesional y que el grupo de diálogo se ha ido consolidando para hacer lo que ahora representa y de lo que Javier y Rolando nos ha hablado y el libro da cuenta, ¿no? Y en este intento de ver el vaso medio lleno veo que sí, los estándares, las prácticas de las empresas han cambiado, ¿no? De ser buen vecino, de la donación, a responsabilidad social, ¿no? A valor compartido, a la sostenibilidad, que ahora casi todas las empresas tienen sugerencias de sostenibilidad, y no solo a meterlo como floro, sino a tener intentos por operativizar estas prácticas, ¿no? Desde el Estado también ha habido enormes cambios, el tema del canon minero que se recuenta o de alguna manera se deja ver en el libro, ¿no? El tema de la consulta previa, ¿no? Se nace hasta lo que actualmente es esta intención del gobierno de posicionar el tema de RIMAI y la visión compartida de la minería, ¿no? Y también desde las poblaciones he visto cambios, desde que yo empecé hasta ahora se nota mucho cómo las comunidades manejan mucha más información, su capacidad de negociación ha cambiado, ¿no? Y a pesar de esas cosas sigo viendo y sigue pareciendo tan vigente la realidad que llevó a que gente como José Luis dedicara su vida a construir espacios como estos, ¿no? Esa misma realidad que está alrededor del tema extractivo, que nos hace ver pues, que el conflicto es el pan de cada día en la relación empresa-comunidad y Estado, ¿no? Ahora también Estado, ¿no? Creo que sigue muy vigente la necesidad de buscar espacios de articulación y de diálogo en el sentido que mencionaba Rolando, ¿no? En mi experiencia he visto muchos espacios de diálogo, he visto muchos intentos por hacer del diálogo la respuesta al conflicto, ¿no? Y cuánto hay que aprender, y creo que en el libro nos muestra cuánto hay que aprender para entender que el diálogo no es la herramienta que se aprende de alguna manera en algún curso, sino
Creo que hay un sentido, unas habilidades, una conceptualización atrás de esta herramienta de la cual todavía nos falta mucho por aprender, ¿no? Y creo mucho más desde el Estado, que es donde actualmente yo trabajo, ¿no? En este sentido, para mí leer el libro ha sido volver a esta raíz de los que seguimos en la lucha por encontrar cuál es la mejor ecuación entre minería y desarrollo, ¿no? Y no perseguir esta visión de que la minería y su PBI nos va a ayudar a llegar al desarrollo, ¿no? Sino cómo es una herramienta más que nos permite avanzar en estos procesos. Quería venir a poner sobre la mesa lo que para mí personalmente fue leer este libro, que es volver a la raíz del por qué necesitamos seguir ahondando en construir ciudadanía, en construir diálogo multiactor, en generar espacios de construcción de consensos, ¿no? Y creo que en el tema extractivo eso sigue siendo el reto hace 17 años como ahora. Muchas gracias. ¿Puede hacerse investigación sociológica de los sueños? ¿No son los sueños acaso un alimento de la ficción y por lo tanto un elemento para el arte y la literatura? ¿O quizá un punto de partida para la indagación en psicología y psicoanálisis? Pero, ¿qué pasa si esos sueños son recurrentes en individuos de muy distintas raíces e historias personales, sociales y culturales? Y si con base en ello, estas personas se sienten impulsadas a comunicarse y querer entenderse mutuamente. Más aún, sin los espacios que estas personas construyen para comunicarse, estos sueños se explicitan a fin de dialogar mejor sobre asuntos tan terrenales como qué hacer con las rocas y las tierras extraídas de nuestra cordillera y que llamamos minerales. La interpretación de los fenómenos que interesan a las ciencias sociales, que tienen un anclaje en la comunicación, la construcción de significados y sentidos en la intersubjetividad, constituye una de las tradiciones en la sociología, de las muchas que hay. Es desde esta tradición que quizá tengamos soportes para estudiar ciertos hechos que, a pesar de ser evidentes y palpables, ocupan por ahora una importancia menor cuantitativamente en las investigaciones y publicaciones sobre procesos sociales. El libro Diálogo Cívico surge de una investigación con base en la tradición de la sociología comprensiva, pero incluyendo la reflexión de otros autores interesados en el fenómeno de la comunicación. No es la primera ni será la última investigación en Perú con estos enfoques, pero sí quizás pionera en tratar el estudio de los grupos multiactor en las industrias extractivas. En el año 2015 fue publicado el libro de José Luis López Folegatti con el título Diálogos que transforman, que fue comentado por el doctor Rolando Luque, como se ha manifestado. Es muy interesante ver cuánta conciencia tenía José Luis, uno de los iniciadores del grupo y líder en su desarrollo, acerca del poder transformador del diálogo. Él dio mucho valor al cambio personal interior que implica el diálogo, que en sus palabras forjaba atributos de paciencia, tolerancia, humildad y mente positiva. Marina y yo nos hemos introducido en el sueño de José Luis, en el de Ricardo Morel. En el libro, en la página 130, Ricardo Morel cuenta su sueño, y en el de tantos integrantes del grupo de diálogo, minería y desarrollo sostenible. Nos hemos introducido en estos sueños para interpretar sus sentires, la construcción social que han realizado y examinar desde cierta tradición de las ciencias sociales el rol que cumple el grupo en la problemática socioambiental del Perú. Lo que hemos hallado es una experiencia de diálogo cívico que, apelando a la deliberación y a la comunicación cordial, tiene potencialidad para la transformación de los conflictos. Este es el trabajo que ponemos a disposición de ustedes para seguir construyendo una mejor alternativa de sociedad. Cuando terminé la universidad, decidí hacer la maestría 20 años después prácticamente de haber terminado mi bachillerato. Y ahí conocí a Habermas. Y ahí me interesó el tema
de este tema de la comunicación, ese tema de la democracia deliberativa, y pensé hacer otra tesis. Casi 10 años después es que con Julio hemos retomado esto. Miento, 20 años, o sea, es un montón. Otros 20 años más pasaron hasta que decidimos hacer esa investigación en forma conjunta y luego pensar en publicarlo. Agradecemos, además, acá tenemos 2 de nuestros asesores de la tesis, y en ese sentido tuvimos la oportunidad de reflexionar alrededor de un tema tan vigente como es la minería, tanto por su importancia económica como por los conflictos que conlleva, pero no para mirarlo del tema del conflicto, como todo el mundo lo mira. ¿Cuál es la última noticia? Si pararon Tía María por 3 días o 10 días, y las Bambas, etcétera, etcétera, sino para mirarlo desde ese otro ángulo donde grupos de personas nos hemos reunido 18, 20 años hoy día y estamos buscando entendernos, porque todos venimos de diferentes sectores, de las industrias, venimos de los líderes sociales, de las ONGs, del Estado, y queremos entender y explicarnos qué hacer con la minería, si la minería realmente puede ayudar al país y qué no se debe hacer para que no genere estos conflictos. Pero esto sin tener un compromiso de salir y dar cuenta a nuestro jefe, sino para generar una reflexión, encontrar elementos. Y esto es posible, si es posible hacerlo en una actividad tan conflictiva como es la minería, repito, entonces uno piensa, también es posible hacerlo en otras esferas de la sociedad, en otros niveles, con otro tipo de relaciones. Y eso es lo que queremos nosotros transmitir. La democracia deliberativa apunta a no solo ir una vez cada 3, 4 años a dejar nuestro voto, sino que ese voto que dejemos sea producto de un esfuerzo colectivo donde tengamos la oportunidad de intercambiar, de entender al otro, de tener un diálogo que sea una comunicación recíproca, que podamos nosotros ver en el otro cuál es su intención, qué quiere, por qué lo dice, romper esa barrera que el otro es el empresario y yo soy el líder que la sufro, para poder entender sus argumentos, sus razones. No es que yo me voy a volver pro empresario o el otro se va a volver pro campesino, sino entendiendo las lógicas podamos buscar algunos puntos en común, podamos en todo caso buscar tejer relaciones y producir cambios personales. Como tenemos un tema de tiempo, solo quiero agradecer su presencia, agradecer a la Universidad Ruiz de Montoya, a nuestros comentaristas, y esperar que estas reflexiones de tanto nuestros amigos comentaristas como las que recojan en el libro contribuyan efectivamente a que todos juntos podamos ser actores de una democracia deliberativa y de un diálogo cívico. Gracias.